Buenas noches, mi nombre es María Estefania Sánchez Devia, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación hablaremos de la geometría y su historia. ¿Qué es la geometría? La palabra geometría significa geo, tierra, metría, medición de la tierra. Es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las figuras y los objetos, como la forma, medida, relación con el espacio. Se utilizó por primera vez en Mesopotamia y Egipto para medir tierras, hacer monumentos, casas, estudiar los planetas. Según Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, en su historia de la geometría, la aritmética y la astronomía, cuenta que su origen estaba ligado a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. De la cultura matemática egipcia se tiene conocimiento a través de dos documentos antiguos o rollos llamados el papiro Golomichet, que se conserva en Moscú, y el papiro Rich, que se halla en el British Museum de Londres. Es el más antiguo, escrito en 1990 a.C. y publicado en 1930. Contiene 28 problemas, cuya solución involucra el uso de sistemas de numeración no posicional, similar al de los romanos, para el cálculo de áreas y volúmenes. El padre de la geometría, su libro más famoso fue el libro llamado Elementos. Habló del estudio de líneas, planos, círculos, esferas y triángulos. Euclides, escritor famoso y matemático, geómetra griego, nació en el 325 y murió en 265 a.C. Los teoremas de Euclides son los que aparecen en las escuelas modernas. Historia de la geometría. La geometría se utilizó por primera vez en Mesopotamia y Egipto. En Egipto se cultivaba trigo alrededor del río Nilo. En una época del año, este se inundaba y arrasaba con los cultivos. Cuando la marea bajaba, los matemáticos realizaban nuevas medidas en las cuales se repartían las tierras para volver a sembrar. Los griegos. Rápidamente los conocimientos que tenían los egipcios sobre la geometría pasaron a los griegos. Ellos crearon una escuela en la cual se realizaron estudios en torno a la geometría. Fue Tales de Mileto quien, hace 6 siglos antes de Cristo, dio inicio a la geometría demostrativa. Ya no se basaba solo en la práctica, sino que habían argumentos que lo demostraban. Las contribuciones de los griegos provienen de la ciudad de Mileto, cerca de la costa de los que hoy es Turquía, empezando con Tales aproximadamente en 585 a.C. Cabe resaltar que los conocimientos de las grandes civilizaciones egipcia y mesopotámica llegaron a la civilización griega debido a los intercambios comerciales. Euclides fue un gran matemático griego reconocido por su obra Los Elementos, en donde explica todas sus teorías sobre el espacio y los elementos que conforman, como el plano, el punto, la línea. Su mayor aporte a la geometría fue organizar axiomáticamente todos los conocimientos geométricos existentes en su época, provenientes de los babilonios, egipcios y griegos. Trabajo publicado en el libro Los Elementos. Carl Frisch, 1777-1855. En 1796 demostró que se podía dibujar un polígono de 17 lados con regla y compás. Pitágoras, 570 a.C. hasta 500. Se le atribuye al teorema de la Pitágoras. En un triángulo rectangular, el cuadrado de la hipotenusa es igual sumar los cuadrados de los catetos. A2 más B2 es igual a C2. Tales de Mileto, 640-546. Introdujo el concepto de teorema, se le atribuye el famoso teorema de Tales. Descartes, 1596-1650. Su obra principal fue la geometría. En su obra sentó las bases de la geometría analítica. Apolonio de Perga nace en el 262 a.C.
y muere en el 200 a.C. Fue el tercer gran matemático de este periodo que consiguió el título Gran Geómetra. Se sabe poco de él, pues fue el discípulo de Arquímedes y según Papus era de mal carácter y además odiado por sus contemporáneos. Platón dividió la geometría en geometría elemental, comprendía todos los problemas que se podían resolver en regla y compás. Geometría superior estudiaba los tres problemas más antiguos y resolubles con regla y compás. Estos son los cuadrados de círculo, la multiplicación, el cubo y la función. Trisección del ángulo. Estudió los poliedros regulares. Antecedentes históricos. Los griegos fueron los responsables de la creación de la rueda. Los egipcios enseñaron los primeros principios básicos de la geometría para medir porciones de tierra. Calcularon longitudes y áreas de figuras geométricas como el cuadrado, el círculo, emplearon el cordel, famoso como la cuerda, para la construcción de las pirámides, el triángulo y el rectangular. El Renacimiento. Durante la Edad Media solo se estudiaba el libro de Euclides, pero entrada la época del Renacimiento apareció Leonardo da Vinci, que estudiaba las perspectivas y la proporción divina. El desarrollo de la geometría nos rodea esta en la arquitectura, la música y la astrología. En el siglo XVI apareció el estudio de la astronomía, la cartografía, la posición de las estrellas y los planetas. Elementos básicos de la geometría. La geometría tiene tres entes o elementos fundamentales no definidos, que es el punto, que se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. Recta es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos. El plano se entiende que un plano es una superficie totalmente plana que se extiende definitivamente. En la Edad Moderna, durante esta edad, surgieron nuevos matemáticos, físicos, astrónomos y el más destacado, René Descartes, quien hizo famosas sus líneas cartesianas que servían para poder localizar dónde se encontraban ubicadas las cosas. Edad contemporánea. Las cosas avanzaron, se rompieron algunos teoremas de Euclides, se descubrió que no solo había tres dimensiones, sino que existía una cuarta y una quinta. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Feliz noche.